Buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? Espero que estén muy bien. Quiero saludar a las personas que están por allí en YouTube. Envío un mensaje. ¿Cómo estás? Quiero saludar al resto de personas que están aquí también. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? ¿Juiciosos? No sé si están esperando el tinto. El tinto es más tarde. Luli, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Quiero invitarle a las personas que están en YouTube que escriban allí, pongan un hola y así sabemos quiénes están por la red. Así podemos orar por ustedes. Quiero invitarle a ustedes también, o sea, estamos posteando el, ¿cómo le diríamos? La dirección de YouTube, la estamos posteando por Facebook. Entonces, yo la posteé por Facebook. Entonces allá también. Pero pues, bueno, aquí dice Laura Valentina, hola, hola, ¿cómo estás? Laura Valentina. No, Laura Valentina. Ok, muy bien. Sandra también está, Sandra Milena, están un poquito con gripa y van a hacer un trasteo, se tienen que trastear. Entonces, por eso no están aquí. Mateo Zambrano acaba de... Pero está aquí, hombre. Ok. Hace 8 días comenzamos, ahora sí, si no, no sigo. Ok, muy bien. Hace 8 días comenzamos un tema nuevo, que es sobre, sobre los cielos, la morada de Dios. ¿Sí? Y déjeme aquí que el computador se apagó y no quiere prender. A las buenas, por favor. Sí, yo creo que sí, va a tocar darle... No, no, no. Murió. Ah, ahora sí. Resucitó. Ya le iba a hacer chisga, chisga. Ok, vayan conmigo. ¿A dónde comenzamos? A ver, ¿quién se quiere ganar el primer dulce? No, señor. No, comenzamos con un texto. Sí, pero levantan la mano, mi cielo, levanten la mano. Levanten. Pero amor, tú ya sabes que para ganarse el dulce hay que levantar la mano. Muy bien. Entonces comenzamos allí en Mateo capítulo, ¿qué dijiste? 6. Vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 6. Mientras, mientras el computador responde, le estamos dando choques eléctricos. Sí, va a tocar ponerle carbón. Vaya conmigo también al verso 9, Mateo capítulo 6, verso 9 y verso 10. Y vea lo que dice, si quiere póngase de pie porque ustedes van a estar mucho tiempo sentados, entonces póngase de pie y lo vamos a leer. ¿Listo? Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Podemos decir que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Como cantábamos ahorita, decimos reina, reina, reina sobre todo, reina para siempre. Tú eres nuestro Dios de paz. Y en esta tarde nos acercamos a ti, porque sabemos que el que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Y nosotros venimos con un corazón sincero para adorarte, para exaltarte y decirte reina en nuestro corazón. Reina sobre todo. Oramos, Dios, por aquellos que están allí
en YouTube, oramos por aquellos que están en sus casas, oramos por aquellos que se les pasó y no pudieron llegar, oramos también por aquellos que están por allí, caminando por las calles, por las avenidas, por aquellos que están en tiendas y en otros lugares que no deberían estar. Oramos para que tu salvación llegue a ellos. Oramos por aquellos que están en los hospitales, aquellos que están enfermos. Oramos para que tu sanidad también llegue a ellos. Que tu palabra, así como dice la Escritura, ella es viva y eficaz. Y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace 8 días comenzamos a hablar sobre los cielos, la morada de Dios, ¿cierto? Y empezamos, hicimos una introducción y quise abarcar en la primera hora todo lo que tenía que ver con la historia, para podernos enfocar en lo que es lo que dice la Biblia, aunque la historia, pues también de dónde la vamos a sacar si no es de la misma Biblia, ¿no? Estuvimos mirando, estuvimos mirando la definición del cielo, ¿se acuerda? Que una bodega de agua, como la relata, ¿cierto? Y estuvimos mirando allí varios textos que estaban diciendo, y estuvimos mirando más o menos como unas 4 definiciones de qué es el cielo, ¿no? También estuvimos analizando la palabra, y a ver, por un dulce, Valentina, espérame un segundo, porque levantan la mano y te lo botan. A ver, ¿quién me puede decir cómo es la palabra cielos en hebreo? Pero me levantan la mano. A ver, Santiago. Shamayim, sí señora, dale ahí el dulce. Ahorita, tranquila, yo doy más dulces, no hay problema. Shamayim. Y estuvimos también mirando sobre la palabra Shamayim, ¿cierto? 3 formas. A ver, ¿quién me puede decir? Voy a repartir 3 dulces. 3 dulces. Y le voy a decir, solamente dígame una, ¿sí? A ver, Valentina, ahí te voy dando tiempo, pero si te demoras. A ver, Daisy, cuéntame. Ay, espérate, porque tenemos personas allí en YouTube y tiene que ser con micrófono, porque imagínate. Hashamayim wet. Sí, ¿qué quiere decir? No. El agua, sí, agua. Agua y qué. Y es plural, y esa es plural. No es cielo, sino cielos. Ok, muy bien. ¿Quién tiene la otra? Toma, dulce. Toma. Toca con... Samayim, que es porta agua. Dilo por aparte, dilo por parte. Samayim, Ok, ¿qué quiere decir? que es porta agua. Porta agua. Agua. Muy bien. A ver, ¿quién tiene la otra? Bueno, eso es lo que quiere decir el cielo, ¿no? El cielo. Pero estamos ahí en la expresión, ¿qué quiere decir? Samayim, ¿no? Tú ya tienes uno. Sí, deja que los demás contesten, ¿sí? O te sales. A ver. Lo que pasa es que tiene la primera, Samayim. Sí, porta agua. Falta la tercera. Es Mayim, muy bien. ¿Qué quiere decir? Carmelita? Fuego y agua, muy bien. Regálame la diapositiva, por favor, sobre esa, para que la gente también la pueda mirar. Entonces estuvimos mirando, es esta, ¿no? Estuvimos mirando estos 3 conceptos sobre la palabra cielo, ¿cierto? La primera, Samayim, porta agua,
La segunda, Samayim o Shamayim, allí hay agua, y Eshmayim, que es fuego y agua. Ahora, todas estas son como raíces de la misma palabra. ¿Sí? Es de donde sale el concepto del agua. Y ahorita vamos a mirar, porque vamos a hablar esta tarde sobre unas moradas, las moradas espirituales, que tienen que ver con el cielo, pero entonces vamos a darnos cuenta que también hay una expresión que habla de las moradas celestiales, de las moradas espirituales, que también tienen que ver con esta palabra, y ahorita llegamos allá. A ver, ¿qué vimos también? Vimos que muchos decían que ¿cuántos cielos habían? Unos decían que eran 3 y otros decían 7. Esperanza iba a decir algo. Ok, unos decían que eran 3 y otros decían... Ahora, nosotros tenemos un concepto, a nosotros desde el cristianismo se nos ha dado un concepto de 3 cielos, ¿cierto? El primer cielo es donde nosotros vemos volar a los pajaritos, ¿cierto? Vuelen pajaritos. El segundo es donde están los planetas. Y el tercero es la morada de Dios. Desde el hebreo, desde el Talmud, pues tratan de buscar diferentes expresiones. Yo ahí tengo ahí una diapositiva, papi, creo que es la 4. Si me colaboras con esa. Y entonces estas son las 7 expresiones, y eso que dicen que hay más, o sea, llegan más o menos como hasta 10, ¿sí? Una es bilón, que quiere decir cortina, otro es raquía, que quiere decir expansión o firmamento, sheyachim, que quiere decir nubes o cielos, sebún, que quiere decir morada, maón, que es la corte, o sea, el lugar donde los ángeles adoran, majón, que quiere decir lugar, base o morada, y arabot, que quiere decir nubes y ventanas. Ahora, todo esto lo conseguimos dentro de la Biblia. Lo que pasa es que nosotros tenemos un texto en español. Si nosotros tuviéramos el texto en hebreo, nos daríamos cuenta de todas esas expresiones. Pero pues aquí muchas de esas expresiones nos las traducen directamente como cielo. Entonces hay veces se pierde, hay veces como la esencia, y hay veces queda como un poquito como tan básico, ¿sí? Pero ellos que estudian, y pues aquellos que buscan desde el Talmud, aquellos que leen en hebreo, pues se pueden dar cuenta de cada una de esas expresiones. Regálame la diapositiva número 3. Muy bien. Si quieres puedes ver el video, te invito a que veas el video por YouTube y pues... Si en algún momento alguno de ustedes dice, no alcance a copiar, esto ya queda registrado en YouTube. Entonces ya en esta semana usted puede entrar, puede analizar, puede quedarse ahí con cada palabra, leer un poquito más, todas estas evidencias. Estuvimos mirando también la diapositiva número 3, y aquí estuvimos mirando cómo era que veían los antiguos o sea, cómo veían la tierra, los cielos y lo que estaba abajo de la tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí hay una cúpula, ¿cierto? Encima de la cúpula hay agua, que es donde se abren las ventanas de los cielos. No sé si puedes, Mateo, señalar aquí a donde dice window here, si te has dado cuenta, leven, perdón, si se dan cuenta, allí hay como 2 espacios, y esas es donde se abren las ventanas para que caiga el agua. para que caiga el agua del cielo, ¿sí? Aquí a este lado también hay otras 2. Entonces, es curioso que pues así era como se lo imaginaban. Aquí encontramos, y muchos dicen, uy, vea, el diablo está por allá en la profundidad del agua. No es así. Encontramos un texto que es en Job, que habla sobre el Leviatán. ¿Quién es el Leviatán?
¿Y en dónde está el Leviatán? Pues habla de un monstruo marino grande con piel de cocodrilo, y por eso es que algunas traducciones, creo que es como la nueva versión internacional, ya lo traduce como cocodrilo. Hay otras que lo traducen como, no dinosaurio, sino como dragón. Y hay dos también, creo que es Behemoth. Y Behemoth ya lo traduce como hipopótamo. Y pues la verdad, no es hipopótamo y tampoco es cocodrilo, sino son dos animales que ellos pensaban que eran grandísimos. ¿Cuántos se han visto Piratas del Caribe? Sí se han dado cuenta que cuando uno ve Piratas del Caribe, y espero que no nos satanicen por vernos Piratas del Caribe, después por Facebook o por allá por YouTube, ¿sí? Sí se han dado cuenta que cuando hablan de Calipso, ¿cierto? Y ella llama al Kraken, o llaman al Kraken y sale el Kraken, ¿cierto? Y abre allí y se abre un hueco en el mar y salen los tentáculos y todo, ¿sí? Pues, digamos así, Kraken igual a Leviatán igual a monstruo marino desconocido, ¿sí? Que está en el fondo. Muy bien, eso es como para... Pues. Ahora, que en el fondo del agua hay monstruos grandes, o sea, animales grandes, claro, hay grandes, pero de ahí a que vayamos a buscar al Leviatán, pues no sé. Primero encontramos al Megalodon. Muy bien. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta, o lo que cubrimos hace 8 días en la primera hora. En esta segunda hora, como les prometí, quiero hablar sobre los cielos, la morada de Dios, pero quiero hablar sobre la morada espiritual. Por lo general, cuando hablamos de la morada espiritual, a ver, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Y no sé si Valentina puede ir con el micrófono para que la gente también pueda escuchar. Cuando yo les digo a ustedes morada espiritual, a ver, ¿qué se le viene? ¿Me pueden levantar la mano? Morada espiritual. A ver. ¿O cuáles serían las moradas espirituales? A ver, Esperanza, ¿cuál sería? Donde terminamos en la eternidad, donde vamos a vivir. Donde vamos a vivir en la eternidad, me parece bien. Pero ¿a eso le ponemos nombre? Pásale el micrófono. El cielo. Ah, bueno. ¿Y cuál sería otra? No hay más? El infierno. El infierno. Ok, listo. Bíblicamente encontramos que hay formas como el hombre miraba las moradas espirituales. Nosotros acabamos de leer un texto y al comienzo leímos un texto que es el clamor que enseña el Señor Jesús a sus discípulos y a la gente para decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ¿qué? Entonces el mismo Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos que hay un reino de los cielos que tiene que ¿qué? Venir. Y esto es interesante porque a veces no lo pensamos. En la oración en hebreo y a Mateo le gusta mucho la canción, ¿sí? Avinu Sheva Shamayim. Avinu Sheva Shamayim quiere decir Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo que está diciendo allí es que tú estás en un lugar y necesitamos que ese reino que está en ese lugar venga a este reino natural y gobierne. ¿Cómo termina el escritor de Apocalipsis? El escritor de Apocalipsis, ¿cómo termina? Diciendo que
después, en el último, ¿cierto? Después, en la parusía, llegará a un lugar donde la ¿qué? La nueva Jerusalén, la morada ¿de quién? De Dios, descenderá. Y allí estuvimos leyendo un texto, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3, creo que verso 12, que dice, yo los haré a ustedes piedras, ¿cierto? Columnas, ¿cierto? Donde descenderá la nueva Jerusalén. No sé si me puedes ayudar con ese texto, Mateito. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Vea lo que dice allí. Tan, tan. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Y lo que está diciendo, y cuando termina allí en el capítulo 20, capítulo 21, termina diciendo que la nueva Jerusalén estará en un lugar, o sea, descenderá a un lugar, desciende el reino. Y es más o menos como se veía. Hay un verso que quiero que trabajemos, hay muchos versos que me gustaría trabajar, pero hay un verso que me gustaría trabajar y me gusta mucho, y es un texto que lo estudiamos hace mucho tiempo, que está en Eclesiastés. Ubiquémonos en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, y vamos a ubicarnos allí y vamos a leer unos versos. Verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Vean lo que dice. Y si no lo tiene, lo puede leer ahí en la pantalla. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas cuando se levante la voz del ave y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles antes de la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuerno de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo Dios, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué relato está hablando allí? ¿Cómo? De la vejez. ¿Entendiste ya un poco? Ya uno lo va. Ya cuando uno ve, ya cuando no tiene dientes, ya cuando los valientes se están encorvando. O sea, aquí me está hablando de qué? Ya está pronto para morir. Ahora, hay expresiones que a veces nosotros no nos damos cuenta. Antes de que la cadena de plata se quiebre. ¿Cuál cadena de plata? No sé si usted... A mí me gusta ver películas. Y yo les he dicho a ustedes, a mí me encanta ver películas. Ustedes recuerdan una película
que es la esta de Perseo, o la de Hércules, también pueden verla. Se han dado cuenta que están estas tres que solamente ven con un ojo, ¿sí? Y tienen unas tijeras y quieren cortar un hilo, un cordón. Pues eso para ellos era la cadena de plata. Que apenas se corte la cadena de plata, la gente muere. Sí, señora. Y aquí, ¿cuántos años hemos pasado por ese texto? A veces no. ¿Sí? Y todas estas expresiones, la cadena de plata, que se rompa el cuerno de oro, que el cántaro se quiebre, que la rueda rota, ¿cierto? Entonces todo eso quiere decir, todas las expresiones de ya cuando estemos muertos. Este texto es muy bueno porque nos brinda las dos moradas, o nos hace ver dos moradas que desde la antigüedad estaban, o en donde el espíritu reposa. En la antigüedad habían dos moradas, y si me quieres regalar la diapositiva siguiente, desde la antigüedad habían dos moradas. Una era la vida y la otra era la muerte, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las moradas espirituales, es donde el espíritu mora. ¿Y en dónde mora el espíritu? En el cuerpo. Y para que haya cuerpo debe haber vida. Pero también apenas muere, va a morar ¿en dónde? En la muerte. Porque aquí dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces vamos a analizar un poquito estas dos expresiones que desde la antigüedad había. Algo que el hombre no puede o no puede dejar a un lado es desconocer que desde el hombre primitivo se pensaba así y se piensa todavía. Hay un lugar para vivir en este lugar y hay un lugar para vivir después de la muerte. Después de la muerte hay conciencia y aquí en la vida también hay conciencia. Entonces, es por eso que yo les escribí allí. Me gusta más utilizar la expresión morada espiritual y no reinos espirituales. Por decirle, a nosotros nos gusta hablar y a los profesores les gusta hablar de los reinos, ¿cierto? El reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, ¿cierto? Los reinos. Pero depende, cada reino determina que tenga ¿qué? Un rey. En Ezequiel, el profeta Ezequiel ve una figura de alguien que tiene 4 caras. Dice allí, una cara tiene un hombre, otra cara es una águila, otra cara es un buey, el otro es un león. Y muchos dicen, pero ¿qué es lo que quiere decir allí? Pues lo que está diciendo allí es que en las fieras gobierna uno, que es el león, ¿cierto? En los del campo gobierna uno, que es el buey. En el aire gobierna uno, que es el águila. Y en lo racional gobierna uno, que es el hombre. Pero hablando de estas dos moradas espirituales, no me gusta hablar más, no me gustaría ponerle, le pongo ahí reinos porque ustedes en muchos estudios pueden ver el reino espiritual, pero no me gusta porque en lo espiritual solamente hay que un rey.
aunque en las películas veamos que en el infierno gobierna Satanás, allá, no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios gobierna sobre todo. Dice en Apocalipsis que al final hay un lago de fuego de azufre donde será echado el enemigo con todos sus secuaces. Entonces, si será echado allá el enemigo y todos sus secuaces, y allá será el lloro y el crujir de dientes, entonces ese enemigo no tiene control. Pero como esta no es la clase de cómo se controla o cómo controla Satanás, si no estamos hablando de los cielos, entonces dejaremos eso para otra clase. Cuando estamos hablando del reino de la morada espiritual, estamos hablando de la vida y de la muerte, que eran dos lugares de la morada espiritual. Pero como es espíritu, pues yo tengo que definir las tres palabras que me definen espíritu. Y no sé si tú me ayudas a buscar allí en la Biblia, en la Biblia paralela, para ir teniéndolo, ¿sí? Busca el versículo, creo que es allí en Eclesiastés capítulo 2, verso 12, verso 7, en donde dice, espíritu vuelve a Dios. Allí cuando dice el espíritu vuelve a Dios, está utilizando la palabra ruaj. Diga conmigo, ruaj. Pero tiene que sonar así, ruaj. Porque aunque termine CH, ese CH no es ch, sino es j. ¿Sí? Sería casi como una J. J, ¿sí? Pero se escribe y muchos en la forma fonética lo escriben CH. ¿Qué es lo que quiere decir allí? ¿Qué nos define qué es ruaj? Pues bíblicamente se le ha dado la expresión al espíritu. Diga conmigo, espíritu. Y muchos cuando hablan de ruaj, pues en el Nuevo Testamento lo ubican en la postura del Espíritu Santo. Y por eso muchos dicen Ruach Kodesh, o Kodesh es santo, Espíritu Santo. Y entonces todos le apuntan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En griego la palabra espíritu es neuma. Y de allí es donde viene neumático, neumonía, ¿cierto? El viento, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le van a decir sople, entonces usted dice, esto lo que va a salir es viento, aire, ¿cierto? Y entonces allí vamos a encontrar, si lo tienes, me lo puedes pasar, para que la gente lo pueda mirar. Ruach, vea, ahí está, ¿cierto? Espíritu, viento, aliento, exhalación, vida, cólera, ¿sí? O sea, cuando habla de cólera es que me pongo airado. Entonces cuando me da cólera es porque me da ira y me sale. ¿Se acuerdan en los dibujitos animados cuando las personas se les da ira? ¿Qué les sale? ¿Cierto? Humo por las... Ahora sí van comprendiendo el por qué las cosas, no se las están imaginando por imaginárselas, sino todo tiene, regálame la diapositiva por favor. Pero no solamente vamos a encontrar la palabra ruach, sino también la palabra neshama. Y la palabra neshama es soplo. Haga así. En Génesis 2, capítulo 2, verso 7, vaya conmigo. Génesis 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, diga conmigo, sopló. ¿En dónde? Su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos las otras dos expresiones de espíritu.
Las otras dos expresiones, a nosotros nos enseñaron que cuando Dios sopló, sopló espíritu en nosotros. Pues sí, sopló viento. Ahora ya entendemos que es espíritu. Espíritu es viento. Pero aquí la palabra que dice cuando sopló es la palabra neshama. Ponme la diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de neshama, ¿qué es parecido a shamayim? Neshama y la palabra cielos es que shamayim. Entonces dicen que cuando él sopla, ¿sí? Dice la historia que Dios creó, y esto es una historia, que Dios creó al hombre del polvo del barro. Pero él, ¿qué le hacía falta al hombre? Aliento. ¿Y qué más le hacía falta? En ningún momento dice, él cogió una jeringa y le echó agua. ¿Sí o no? ¿Por qué no dice eso? Porque ya está diciendo que sopló nefesh, neshama. Y cuando sopla, cuando hace el neshama, ¿qué produce el cielo? Cuando hablamos del cielo, ¿hablamos de qué? De agua, ¿cierto? Y el agua se compone de ¿qué? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué tenemos nosotros en el cuerpo? Agua. Y cuando él sopla, no solamente sopla, sino también nos llena de agua. O sea, cuando uno muere, ¿qué se le va? El aliento, pero también uno empieza ¿a qué? A secarse. Cuando uno pierde los líquidos y cuando uno está por allá en el desierto y empieza a perder los líquidos, uno puede morir de... pero ahí no le faltó el aliento, ahí le faltó ¿qué? Pero tiene que ver. Y esto es interesante, porque el cielo también tiene que ver con el aire que yo respiro. Con el aire que yo estoy. Y entonces vea cómo Dios, en su infinita sabiduría, es lo que uno puede llegar a mirar, cómo Dios construye todo para que nosotros podamos tener ¿qué? No solamente un aliento de vida, sino también un aire para respirar, algo para tomar, y allí podemos entender un poco más el conocimiento. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya puedo hacer un examen? ¿Un examen de sangre? Yo creo que sí. Entonces, vea, leamos ahí. Neshama, aliento, soplo, vida. Enojado también, allá como abajo, colerizado, ¿cierto? Aliento de vida, inspiración divina. Ruach, espíritu. Entonces, muchas de las expresiones que vamos a encontrar en la Biblia, cuando habla del espíritu de Dios o del espíritu del hombre, vamos a encontrar la palabra Ruach. Hay un ingrediente aún también que está alrededor de esto, que es el nefesh. ¿Y qué quiere decir el nefesh? Nefesh quiere decir alma, vida, alma viviente. Dios creó las plantas y dijo que cada planta dé su fruto. Pero es cuando crea los animales que dice, y creó los animales y fueron almas vivientes. Vaya conmigo. Creo que es el verso, leamos el verso 21 del primer capítulo. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todas las aves aladas según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicados, llenad las aguas y los
y los mares y multiplíquense las aves. Y fue la tarde y la mañana del quinto día, y luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y allí cuando dice seres vivientes, está hablando de Nefesh Shain, o sea, seres con alma. Que es allí donde decimos que los animales sí tienen un alma, pero el alma de los animales es muy diferente al alma de nosotros. Responden diferente. Por eso es que los animales se pueden en algún momento domesticar, adiestrar. ¿Por qué? Porque tienen algo dentro de ellos que lo que no sucede con con un bichito, o lo que no sucede con una planta, que responden a estímulos totalmente diferentes. Pero vea lo que dice más adelante. Verso 25, e hizo Dios los animales de la tierra según su género y el ganado según su género y todos los animales que se arrastran sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí dice que creó al hombre, ¿cierto? Varón y hembra los creó. Entonces, estos tres componentes que vemos allí, ¿cuáles son? Neshama, Ruach y Nefesh, están hablando de esa parte interna de nosotros que viene de algo externo. Eso que viene externo viene a alimentar este caparazón y viene a dar una vida para que yo me mueva, para que yo pueda gozar en esta morada terrenal. ¿Qué puede morar? Un ser divino, un ser que viene con la esencia de Dios, un ser que se mueve con la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios es espíritu. Juan dice, Dios es espíritu, ¿cierto? Es más, también dice que el Padre está buscando a personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y allí nosotros necesitamos mirar y contemplar la expresión espíritu. Pero también hay otro lugar. Los antiguos decían, bueno, ok, mientras estamos pasando en esta tierra, tenemos vida. Pero después, cuando viene la muerte, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando viene la muerte? Y entonces vamos a ir a mirar, sí, se va el espíritu, pero se va. Vaya conmigo a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 12 creo que era, 12 o 14 creo que lo leí. Verso 14. Por lo cual ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Entonces está hablando aquí ahora de un lugar, diga, el lugar de los muertos. Regálame la diapositiva que sigue. Entonces estuvimos hablando de la morada de la vida, ahora vamos a hablar de la morada de la muerte espiritual, que se conoce como Sheol, como nosotros lo vemos aquí, Seol, que no debería ser Seol porque pues tiene un puntico en otro lugar en donde no está, pero no, eso es lo menos. Pero bueno, ahí nos lo escribió como Seol y aquí Sheol, que habla el lugar de los muertos, el sepulcro, el inframundo. ¿Me pueden mostrar la diapositiva número 3, por favor? Regálame la diapositiva número 3. Aquí, véanlo acá, es el lugar negro, ¿cierto? Que muchos hablaban del inframundo. O sea, es un lugar que está
es una esfera, muchos que piensan, dicen, es una esfera que está en lo profundo de la tierra. ¿Cuántos han escuchado esos puntos allá o esos videos que dicen, no, es que muchos estuvieron cavando en las montañas, en la profundidad, y en la profundidad se oyen gritos? ¿Sí lo han escuchado? Gritos. ¿Se oyen gritos? ¿Por qué se oyen gritos? ¿De dónde la gente saca diciendo que es que el inframundo o el infierno están en lo profundo de la tierra? Pues fácil. La gente antigua veía algo que sucede en lo normal de nuestras vidas. ¿Sabe qué es? Un volcán. ¿Ustedes han visto un volcán? Ustedes pueden buscar allí videos de volcán en erupción y sale esa lava, ¿cierto? ¿Y sale esa lava de dónde? Del centro, ¿cierto? Y dicen que del centro de la tierra, y eso es como que, como un mar de ¿qué? De fuego. Y si es un mar de fuego, entonces ¿será que ese será el lago de fuego y azufre? Porque ¿a qué huele? Entonces la gente empieza a asociar muchas cosas, pero eso no es lo que está diciendo acá. Cuando estamos hablando del Sheol, muchos, cuando le decían, bueno, y su papá se murió, ¿y ahora qué? ¿Y a dónde se iría? No, pues Sheol. Y hacían así, Sheol. ¿Qué quiere decir Sheol? No sé para dónde se fue. Esperemos a que nosotros también lo alcancemos, ¿sí? Y lleguemos a ese lugar de la morada donde Él va a descansar. Pero allá era un lugar en donde estaban vivos. Desde allá es donde saca la expresión el Señor Jesús cuando habla allá en la parábola de Lucas, allá en Lucas, vayamos a Lucas capítulo 19. ¿Ustedes recuerdan esa parábola? ¿La del qué? La de rico y Lázaro. Leámosla. Porque ese pensamiento, o sea, Jesús no se la inventó. Jesús no dijo, esperen, yo por aquí tengo una parábola. Espera. ¿Qué se me hizo? Espérese. Yo tenía una por aquí ahorita. Sí. No, Él no dijo eso. Él dijo, ok, muy bien. Ustedes vienen pensando, y ustedes saben cómo pensaban los antiguos. ¿Sí? Que aquí vivimos y después de que muramos también vamos a vivir. O sea, no se va a perder ¿qué? La conciencia. Solamente va a cambiar de ¿qué? Del lugar. Como va a cambiar de lugar, vamos y yo les voy a definir y vamos a hablar sobre ese lugar de la morada. Entonces, déjenme, yo llego allá. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Hubo un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió ¿el qué? El mendigo, y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Así como hicimos Kraken igual Leviatán, pues aquí también podemos hacer Abraham, seno de Abraham, igual paraíso. Digan conmigo, paraíso. ¿Se acuerdan cuando estaba allí crucificado el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando ustedes estuvieron allí y lo vieron? No, mentiras. Sí, yo estuve por ahí. Cuentan los evangelios que el Señor Jesús estaba crucificado. Y uno de los ladrones cogió y se arrepintió de su condición, de lo que había hecho. ¿Sí? Y el Señor cogió y le dijo, vas a estar conmigo hoy, ¿en dónde? ¿Cuál paraíso? Pues lo que ellos conocían como
El seno de Abraham. O sea, a nosotros nos tienen que explicar esto muchas veces para poderlo entender, pero para ellos era que muy fácil, porque ellos conocían, ellos sabían que en vida vivían, en muerte también, pero ellos no sabían en dónde iban a llegar, a ese lugar después de la muerte. ¿Qué es? ¿Qué es ese lugar? Y entonces dice, vea lo que dice, y verso 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aunque esta historia es muy cruda, pero esta historia dice, este vivía de esta manera y trataba a unos así, este vivía de esta manera y era tratado así. Cuando se murió, pues este fue tratado así, y el otro que murió, pues fue tratado así. O sea, es así, de esa manera. Porque dice que Lázaro murió y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Entonces de ahí es cuando viene, claro, cuando uno se muere, viene el ángel de la muerte. Estoy viendo el ángel de la muerte que viene. ¿Por qué? Porque como dice la escritura que vienen ángeles, no. La escritura no dice que vienen ángeles. Que él contó en una historia que los ángeles lo recogieron. Pero es en la historia. Eso no quiere decir de que los ángeles vengan. Porque dice que cuando murió el rico, dice, y fue sepultado. O sea, a ese no vinieron a recogerlo. A ese simplemente lo enterraron los parientes. ¿Sí me voy a entender? Entonces, lo que está mostrando aquí es algo totalmente diferente. Que hay veces uno tiene que leer la historia y depende cómo, si uno no indaga muy bien, pues simplemente uno pasa por encima. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Estando en tormento. Entonces ya nos empieza a lanzar unos ingredientes aquí. Hay dos lugares y vamos a encontrar dos lugares. Un lugar de tormento y un lugar de calma. ¿En dónde? ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el Sheol. O sea, en el Sheol, o sea, en ese lugar de los muertos, vamos a encontrar dos lugares. Un lugar en donde va a estar en calma y otro lugar en donde será tormentoso. Es lo que dice el texto, ¿no? Vuelvo y digo, está así de esa manera, narrándolo. Y dijo de lejos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua. Si ustedes se han dado cuenta, dice que moje la punta del dedo. ¿Qué otra expresión antes de esta expresión hablaba en mínimo? Migajas. Muy bien. Allí es cuando nosotros empezamos a analizar. Lázaro comía de las migajas. Pues así como comía de las migajas, como ese no tenía tanta fuerza para coger tanto, pues que cogía nomás la punta del dedo y le llevara agua. De esa misma manera, el que está relatando el texto está relatándolo de una manera irónica, ¿sí? Diciendo, no es necesario alimentarse con tanta agua, llévele nomás un poquito de una gotica de agua, una gota ahí con la punta, para que... Entonces, él dando voces, dijo, bueno, Padre, y más adelante, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, espérate un segundo. Dice, hay dos lugares, un lugar es el seno de Abraham, y otro lugar es un lugar de tormento, ¿cierto? Y ese lugar de tormento es tormentoso porque ¿qué? Porque hay muchas llamas y porque hace mucha calor, ¿cierto? Y de ahí es la expresión que muchos dicen, pues entonces vayámonos a Cartagena y vivamos en Melgar, así nos vamos aclimatando por si llegamos a morirnos, pues ya estamos aclimatados con el calor. No. Mucha gente, sí, claro. Ahí habla del Hades como el hueco en donde hace mucha calor. Sheol también tiene que ver con Hades, y Hades ahorita
o si no, creo que no alcanzo ahorita, pero aquí yo tengo la definición de Hades. Hades dice calor, lugar de calor, pozo profundo, lugar de los muertos, morada actual de todos los difuntos. Eso quiere decir también Hades. Pero sigamos la historia. Verso 23. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, diga conmigo, ¿cuántos? ¿Por qué no dice que tiene 4? ¿Por qué no dice que tiene 3? ¿Por qué no dice que tiene 2? Esto es importante. ¿Tiene cuántos? 5. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oigan. Muchos hablan de este relato como una historia. El Señor Jesús vino a hablarles a aquellos que tenían clasificaciones, unos despreciaban a otros y los otros simplemente eran cada vez más ahogados y ahogados y ahogados, de tal manera que ya no tenían que comer y hasta morían porque no tenían nada que comer. Es más, hasta aquellos que eran perros venían y le lamían lo mínimo que tenían. Pues dícese aquí perros, aquellos que eran griegos, romanos, que no eran judíos, que venían también, así como los exprimían sus propios hermanos, así mismo también los exprimían los otros. Porque está hablando de una historia, alguien que viene y que está haciendo y que es débil, que no tiene nada. Por eso es que en algunos momentos viene la expresión: a los suyos vino y no le recibieron. Y después dice que el evangelio es para aquellos que son pobres de espíritu, que no tienen, pero los que son ricos, o sea, los que tienen poder, no le recibieron, ¿sí? Aquí viene mucho de ese concepto. Aquí viene esta historia. Esta historia nos viene a contar no solamente la situación en la que vivían en ese tiempo, sino viene a definir lo que sucedía o lo que puede suceder si uno no vive bien la vida. El Señor Jesús viene a traer claridad del lugar de los muertos. Porque en la antigüedad todos decían: pues esto que es polvo, ¿a dónde va a ir? Por eso es que el escritor de Eclesiastés dice: esto que es polvo, ¿vuelve a dónde? Y lo que nos dio Dios, ¿a dónde viene? ¿A dónde va? A Él, porque Él nos lo dio. Pero el Señor Jesús viene a decir algo más profundo. Ustedes creen que solamente es así, pero déjenme decirles que ese lugar de los muertos se divide en 2 lugares. Es lo mismo que el apóstol Pablo viene diciendo allá en Primera de Tesalonicenses. Dice: los que mueran en Cristo resucitarán primero, pero los otros hasta el fin de los tiempos. Y entonces viene a traer claridad de que hay un lugar en el Sheol, hay un lugar de tormento y hay un lugar de tranquilidad. Por eso le habla seno de Abraham. Allá la expresión seno de Abraham es el regazo de Abraham. Es como si Abraham fuera tan grande, tan grande, tan grande, ¿sí?
que todos los pone así y los abriga en su seno, ¿sí? Porque es más o menos la expresión de ellos, porque todos vuelven a Dios y el Padre de Abraham para ellos era su padre que los recogía. Esa es la expresión. Pero aún va más allá, porque el apóstol Pablo enseña a que hay una tranquilidad para los que viven en Cristo y para los que mueren en Cristo. Pero hay un tormento para aquellos que no viven en Cristo y mueren sin Cristo. El escritor de Apocalipsis también, porque es un mensaje apostólico, ¿sí? El escritor de Apocalipsis, Juan, dice que después que venga y después de que nos haya llevado a su presencia y hayan resucitado los que murieron en Cristo, después, a lo último, las aguas botarán a quienes, a los que murieron en las aguas, para que sean juzgados, y allí sea que la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? La muerte segunda tiene que ver con la separación final de estos dos lugares. La separación final del Sheol, la separación final de aquello que nosotros pensamos, no sabemos dónde vamos. Pues sí, sabemos dónde vamos. Ya la palabra de Dios nos dice a dónde. Pero dice que al final de los tiempos esto se separará. Este lugar de los muertos se separará. Y iremos ya con Cristo a las moradas que Él ya ha preparado, que Él dijo, me iré a preparar moradas. Entonces, muchos dicen que hasta este momento esas moradas no han sido inauguradas. ¿Por qué? Porque los que murieron en Cristo no han resucitado. Yo quiero terminar con dos textos que son muy importantes para el pensamiento judío y para el pensamiento de los antiguos. Está en Génesis, capítulo 4, que es cuando Caín mata a Abel. Y vea lo que le dice Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y entonces muchos dicen: wow, ¿cuál es? Y entonces ahí es cuando salen las películas de la marca de Caín. ¿Quién es Caín? Pues muestran en muchas películas, no, que es Drácula. Y que Drácula es Caín. No, aquí no dice que no es que es que dice que le puso una marca, entonces le puso colmillos. No, aquí no dice que le puso colmillos, sino que puso una distinción. En una serie que yo alguna vez me vi, dice que Caín, el problema o la señal que tenía Caín es que nunca podía morir. Así lo mataran, no podía morir. Y era un hombre que pasaba por todos los tiempos y no podía morir, y quería morirse y no podía morir. No, tampoco. Aquí el texto no me dice eso. Pero eso es lo que hace Hollywood para enseñarnos algo, pero eso no es. Pero sí lo que está diciendo aquí es que es tormentoso que morir sin Dios. Es que tormentoso morir sin Dios. Porque aquí está diciendo: ahora me sacas de tu presencia, ahora soy despojado de tu presencia, y fuera de eso me señalas. ¿Qué dice
Apocalipsis. Aquellos que fueron marcados por la bestia serán condenados. Ah, ¿de dónde viene eso? Pues viene desde aquí. Vea, desde la antigüedad. Pero ¿qué sucede con los que siguen a Dios? Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, verso 24, y con este quiero terminar. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pues, ¿a dónde le llevó Dios? Muchos dicen que Elías, como Enoc, no vieron la muerte y están en el cielo. Una pregunta teológica rapidita. ¿Quiénes son los que entran al cielo? Los que están transformados. Y para ser transformados hay que ¿qué? Hay que estar muertos. Entonces, ¿Enoc y Elías están muertos? Están muertos. Lo que pasa es que el texto lo que está diciendo es que Dios vino y no dejó que ellos sufrieran ni padecieran la muerte, sino se los llevó directamente a un lugar de descanso, al lugar de descanso. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar al cielo sin ser transformado. El único que entró al cielo, ya siendo transformado, Cristo Jesús. Por eso fue, pero murió. Para ser transformado hay que ¿qué? Hay que morir. En menos de una hora, si quieren pongamos en pie, vamos a terminar. En menos de una hora intenté resumir qué es la vida y la muerte. Yo sé que salen muchas preguntas. Yo sé que pueden salir muchas, pero lo que quise mostrarles es que estas dos moradas son reales para los que están en Cristo y para los que no están en Cristo. Pero para los que están en Cristo, la muerte y la vida son provechosas. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuándo lo dijo? Siguiendo a Dios. Pero ¿qué pasa con los que no están en Cristo? Ah, eso no creo que haya, eso después de la muerte, eso no hay nada. Ok, muy bien. Siga pensando así. Se va a llevar una sorpresa. Oh, qué sorpresa. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento, tú nos das claridad, tú traes a nosotros luz en un panorama que hay veces a nosotros lo vemos oscuro. Pero contigo lo vemos claro. Es tu palabra la que nos revela cómo hay que vivir y cómo debo comportarme en mi diario vivir. Porque de la retribución o lo que yo voy a recibir después de esta vida es según como yo haya vivido en ti. Y te doy gracias, Dios, porque traes claridad a nuestra vida de esas dos moradas espirituales. Que sabemos que vivir contigo es en paz y morir contigo es ganancia. Y te pido, Dios, que seas trayendo cada vez más fortaleza, que seas trayendo cada vez más claridad, que seas trayendo más fuerza a nosotros para vivir y vivir con toda la gana, pero también vivirla bien esta vida, para que cuando estemos allí en la morada celestial podamos descansar en tu presencia y podamos decir gracias, Dios, y que tú nos puedas decir así como dice tu palabra: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Llévanos con bien, fortalécenos en esta semana, que esta semana sigamos trabajando nosotros, sigamos trabajando por tu gracia, sigamos trabajando por tu amor, sigamos trabajando y mostrando al mundo
que tú eres el Dios de todo el universo y tú eres el único Dios que trae paz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de las personas que están en YouTube y asimismo también nosotros nos podemos saludar y abrazar y saludarnos, compartir.